las ganas que teníamos de tener de nuevo por aquí a Blanca. Blanca Espigares, que ya está con nosotros. Mira, estrenando plato de Navidad. Me encanta la Navidad, Qué soy bonito, súper ¿verdad? navideña. Ya lo sé, yo también. Sí. Aunque tú eres de los países por ahí que hace frío, Sí, ¿verdad? sí, es lo que tiene, que yo en las Navidades era más para arriba, pero bueno. Bueno, yo sé que hoy nos vamos a divertir un montón. Pues sí, nos vamos a divertir un montón, lo que pasa que es un poco paradigmático, porque nos vamos a divertir con la muerte. Ah, qué bonito. Sí, vamos a hablar de los asesinatos de los nazaríes. Porque Que no son sí, pocos, ¿no? No, vamos Sí, a ver traían el así. cuadro genealógico de los nazaríes, porque esto es muy, muy curioso, vas a ver, porque resulta que ese es el cuadro. Vamos a calcular, vamos a intentar pensar, son 254 años de reinado nazarí, de los cuales hay 24 reyes y 34 regencias. Madre mía. Calcula un poco... Yo soy muy malo para las matemáticas. Pues ¿verdad? imagínate que la media eran 10 años de reinado, 12, pero claro, con 34 regencias mucho menos. Claro. Entonces, ese cuadro es muy interesante porque tenemos a todos los reyes y he señalado en rojo los que fueron violentamente asesinados. Uy, pues hay más rojos que otros colores, ¿eh? Y en amarillo los envenenados. ¡Ay, qué bonito! Entonces, o sea, quiero que nos hagamos un poco, que lo veamos en global, porque es que como entre un 70 y un 80% los mataron. Claro, es que estoy contando 1, 2, 3, 4 y 5 en blanco solamente. Sí, sí, ¿Y poco el más o resto? menos, y el resto sí. Entonces, ¿Por a qué? ver, ¿Por qué mataba a tanta? pues a ver, todo tiene su explicación y de hecho hoy en día se sigue viendo tramas similares, vas a ver. Resulta que en la tradición árabe no existe el primogénito. Nosotros tenemos una tradición occidental por la cual hereda el primogénito o es sucesor el primogénito, ¿no? Normalmente siempre el hombre, ¿no? Luego, bueno, pues hay excepciones dependiendo de... Pero en la tradición árabe, en la tradición más oriental, es por méritos, es una cuestión de Meritorio, ¿no? sí, a ver, yo soy el padre, soy el rey, voy a ver cuál de mis hijos es mejor. A ver, esto en teoría suena muy bien, es mejor y lo coloco en el trono. Se ve justo. Claro, a ver, es lo más lógico, pero la lógica en el ser humano no siempre funciona muy bien, ¿verdad? Eso ya lo sabemos a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el padre nombraba al heredero, al resto de los hermanos no les gustaba un pelo. Y además, todos los hermanos son legítimos. ¿A qué me refiero con legítimos? Todos los hijos son legítimos. Da igual que sean hijos de una de las esposas, de una concubina o de una esclava. Y además se suma que si, por ejemplo, es hijo de una esclava, ella se convierte en una especie de reina madre y además con derecho a dinero, a propiedades, etc. Entonces las tramas eran muy jugosas, muy, muy jugosas. No se nos puede olvidar que la madre de Boabdil tiene mucho que ver en el golpe de Estado contra su propio exmarido. Ella otro personaje, ¿eh? Hablaremos en otro programa y no vamos a llegar a esa parte porque si no estaríamos aquí horas, pero nos vamos a centrar en el inicio de ese cuadro genealógico porque hay una cosa muy interesante. Al principio estamos viendo Muhammad I, que es el primer cuadradito a la izquierda que estamos viendo, ese es el famoso Al-Ahmar, y vemos una línea dinástica y de repente vemos un salto de línea dinástica y pasa a Ismail I. Y hay dos hermanos, Muhammad III y Nasser. Vamos a contar la historia de Muhammad III y Nasser. Muhammad III era un rey, de hecho su mote después fue el destronado, porque, bueno, lo que le sucedió es que empezó a hacer acuerdos que no funcionaban demasiado bien con los benimerines, con Aragón, y finalmente volvió a pactar con Castilla, y los nobles, que tenían mucho peso en la corte, pues al final lo presionaron tanto que abdicó.
y entonces colocaron a su hermano Nasser, pero Muhammad III se retiró, ¿no? Se retiró del trono y punto. Nasser, nada más coger el trono, enferma. Y los nobles, atacados de que no tenían una cabeza visible y podía ser, digamos, una debilidad para el reino, mandan llamar corriendo a Muhammad III, que vuelve para reinar. Cuando Nasser sana y ya se cura, claro, de repente dice, ay, es que en cualquier momento los nobles, teniendo a Muhammad III, a mi hermano, vivo, me pueden quitar el trono en cualquier momento y colocarlo otra vez. Y entonces se cuenta, y está escrito en las crónicas, que paseando con él, Muhammad III tenía un problema de ceguera. Hay muchos diabéticos, también por la dieta y por todo eso, y entonces se cuenta que Alberca del Partal, la tenemos todos en la cabeza, sí. Pues entonces paseando con él lo empuja y juega, pues ¿sabes cuando los niños jugamos en la piscina a que no se pueda uno agarrar y le vas pisando y le vas... Pues lo mismo. Ay, vamos a jugar un poquito. Vamos a jugar un poquito, cariño. Sí. Y lo ahogamos. Ay, qué bien. Sí, entonces esa es la muerte de Muhammad III. Claro, él dijo, muerto el perro, se acabó la rabia. Claro, básicamente. Nasser empieza a gobernar ya más tranquilo por Muhammad III, pero ahí hay una serie de cositas que no funcionan bien, es más largo de contar, pero básicamente Ismail I, que su padre se habrá levantado en Málaga contra Granada, etcétera, etcétera, terminará aliándose con los nobles y entonces pues Nasser desaparecerá, cambiará la línea dinástica y empezaremos esa parte con los primos, podríamos decir, con Ismail I. O sea, uy, espérate, es que Espérate, claro, espérate. Es que esto es como una novela. Ah, no, esto es peor que una telenovela. Sí. ¿Tú sabes lo que le digo yo siempre a todo el mundo? ¿Qué? A ver, los que nos estén viendo, que hayan visto Juego de Tronos, Sí. o los que no lo hayan visto, todos sabemos que está muy marcado por las matanzas, la sangre, el tal y el cual. Yo siempre digo que Juego de Tronos es juego de niños al lado de Juego de Nazaríes. Oye, ¿podríamos hacer una serie, Blanca? Oye, eso me encantaría. A ver, guionistas del mundo, podría ser muy interesante. Los focos hacia la persona de Blanca, que está solicitando una serie que se llame Juego de Nazaríes. Sí, sí, porque bueno, es que no hay desperdicio. Entonces, pasamos de línea dinástica y ahora tenemos a Ismail I. Ismail I, bueno, hay una revuelta en Martos, se manda a unas tropas y entre los arraeces había un primo de Ismail I. Es muy largo de contar, pero básicamente cuando vuelve desde Martos, ese primo es, digamos, muy humillado frente a la gente por el rey, por Ismail I. Lo humilla públicamente, como que le echa una bronca, pero muy mal, y este arraez se queda ahí, dándole vueltas, se queda ahí dándole vueltas. Con el run run. Con el run 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 run, hasta que en mitad de la calle, estamos hablando por la Alhambra, en la calle real, Sí, andando normal, el rey iba pues para uno de los palacios y entonces su primo, este arraez, se acerca para darle un abrazo. Y cuando le está dando el abrazo, lo apuñala, no me acuerdo si son unas cuantas veces. Ay, que están contadas y todo. Sí, lo narra muy bien Ibn al-Jatib, que es un gran cronista de la familia nazarí. Y entonces, pues nada, lo mata allí mismo. Pero los asesinatos estos entre la familia son siempre así como con cariño, ¿no? Como voy a darte un abrazo, pero sí, ya sí. que Oye, estamos... estoy paseando contigo y te ahogo. Oye, te voy a dar un abrazo y te apuñalo. Sí, es precioso. Qué fuerte parece. Bueno, y ahora empezamos con una de las partes que a mí más me gusta, porque yo soy completamente adoradora de varios reyes, pero hay dos en particular que me entusiasman durante el siglo XIV, que son Yusuf I y Muhammad V.
Además te escucho mucho hablar de ellos, ¿no? Sí, Yusuf I, que todos nos situemos, es el autor de la Torre de Comares, del Salón de Embajadores, del Salón del Trono. Y Muhammad V es el que completa el Patio de Arrayanes y el que construye el Palacio de los Leones. De hecho, se le llamaba el rey arquitecto porque le encantaba la arquitectura, incluso se le llegaba a criticar, cuentan las crónicas, porque siempre estaba en los andamios, estaba tal, y siempre pues bajaba pues con yeso, con pintura, con tal, y entonces le decían como, pero señor, usted no tiene que estar haciendo esto. Pero a él le encantaba. Bueno, pues Yusuf I elige en vida, con 34 años, si no recuerdo mal, a quien va a ser su sucesor, a Muhammad V. Muhammad V era hijo de una esclava, y al resto de los hermanos no le mola nada la situación. A su hermano Ismail II nada, pero es que a sus primos tampoco. Y entonces empiezan a urdir una serie de cosas, pero sobre todo se van a un hermanastro que es hijo de otra esclava negra que tenían en la corte y que era un chico, según cuentan las crónicas, muy grande, altísimo, fortísimo, que trabajaba en los establos y que tenía, parece ser, pues ciertos problemas mentales. Y entonces pues le comen la cabeza y las crónicas narran que Yusuf I acude a la mezquita, pensemos dónde está la mezquita, pues donde está hoy la iglesia, acude a la mezquita para el último rezo del Ramadán, cuando ya se rompía el ayuno y se rompía ya el Ramadán. Y en la última flexión que se hace en el rezo, este hijo de la esclava negra se abalanza contra Yusuf I, lo apuñala y cuentan las crónicas que él entra ya en los palacios prácticamente moribundo y morirá con 34 años. Qué jovencito. Sí, bueno, tampoco la media de edad. Hombre, hay algunos que duran bastante, pero bueno, que pensemos que era una época que no se duraba mucho. Sí, ¿cuál era la media de edad más o menos? Pues a ver, tenemos reyes que llegan a los 60 años, a los 70, o sea, tenemos reyes incluso entre los Omeya, que son muchísimo antes, son 500 años antes, ya tenemos gente, pero claro, hay otros que, oye, que mueren con 30, 40 años. Es que, hombre, los reyes tenían médicos en Azúcar, en fin, era muy diferente. La población media, llegar a los 40 años era ser anciano absolutamente, pero bueno. Vale, entonces, llegamos a Muhammad V. Esta es una historia que a mí me encanta. Muhammad V tiene un golpe. Mira la cara de felicidad que se le pone. Es que a mí me gusta mucho la crónica negra. Aprovecho para todo el mundo decirle que este tour, en el que yo hablo de las matanzas de los nazaríes, pero también de los ciríes, de tal, un poco la crónica negra, la hago con el Festival Granada Noir todos los años, y vamos por Granada conociendo esa crónica negra granadina. Entonces es que a mí... Súper interesante la crónica negra. Sí, el género negro a mí es que me gusta mucho, los detectives, tal, no sé qué, pero es que ya cuando lo pones en grana, pues es que encima tiene mucho más juego, tiene chicha, ¿no? Bueno, entonces, Muhammad V llega al trono ya con mal rollo por toda la situación anterior, y entonces, bueno, él está, si no recuerdo mal, en el cuadro genealógico lo vemos, pero está, creo que 4 años, 5 años, muy poquito, hasta que tiene el golpe de Estado. Ese golpe de Estado lo habían estado pergeñando sobre todo su primo, pero al que colocan en el trono es a Ismail II. Ismail II, cuentan las crónicas, que le importaba muy poco el gobierno y que él pues estaba en otras cosas. Decían las crónicas que era muy afeminado, poco dado a presentarse y a mandar, y que él dejaba llevar todo. Más artista, ¿no? Sí, más artista, más suyo. Sí. Y le caracterizaba que tenía una trenza muy larga que decían que le llegaba casi por las rodillas, y que siempre la tenía hecha con hilos de oro y plata. Entonces, sí. O sea, claro, además es que durante todo el tiempo que estamos conversando, mi imaginación
Va imaginándose todo lo que me estás contando. ¿Verdad? Es que es lo que hay que hacer, imaginárselo en medio de los palacios. Entonces hay un momento que su primo, que es Muhammad VI, queda con Ismael II, que eran los dos que habían urdido todo, principalmente Muhammad VI, y quedan en lo que hoy llamamos la Torre de Machuca, al lado del patio de Machuca, mirando hacia el Albaicín. Y entonces pues quedan, están hablando y tal, y Muhammad VI le corta la cabeza. Bueno, en realidad hay algunas crónicas que te dicen que le corta la cabeza, en realidad lo que hacen es apresarlo y ya en la cárcel, en la mazmorra, le cortan la cabeza y su primo, Muhammad VI, decidirá, porque le parece divertido, tirar la cabeza entre el gentío de la población alhambreña para que jueguen. Entonces las crónicas cuentan que iban con la cabeza, pues haciendo así, con la trenza y tirándosela de unos a otros y jugando con la cabeza de Ismael II. A mí me sorprende un montón. O sea, hoy nos horrorizaría cualquier persona ver eso. A ver, es que ahora no estamos acostumbrados tanto a la muerte y tenemos una conciencia más de los derechos humanos, de los derechos a la vida, tenemos más respeto a la vida, pero estamos hablando de una época que si yo necesitaba tus botas, a mí no me importaba matarte. Sí, sí que... Y punto, porque si yo las necesitaba, pues estaba suficientemente justificado, ya está. Y no me ibas a causar, tu muerte no me iba a causar no dormir, para que nos entendamos un poco. Vale, bien, situamos Muhammad VI. Mientras tanto, Muhammad V había huido, se había ido a Fez, había conseguido un ejército que lo apoyara y estaba en ronda. Lo que Muhammad VI no anticipó es la gran amistad y respeto mutuo que se tenían Muhammad V y Pedro I. Ese Pedro I, que llamaban el Justo o el Justiciero, que luego pasó a llamarse el Cruel, porque a su hermano Enrique, que lo asesinó, le interesaba cambiar el relato, ¿no? Pero en realidad, a ver, Pedro I era muy amigo de Muhammad V y de hecho eran best friends, eran besties. Totalmente. Eran besties. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Best friends, o puedes decir en plan guay, besties. Ah, pues eran besties. They were besties. Eran besties. Entonces, bueno, y entonces Muhammad VI, que está viendo ya que Muhammad V está en ronda, que trae un ejército, que tiene el apoyo de la corte de Fez, que está, de repente dice, yo tengo que ir a, digamos, rendirle pleitesía a Pedro I, a la corona de Castilla, ofrecerle un tesoro, ofrecerle dinero, ofrecerle, bueno, pues eso, o sea, pagarle por su protección, y entonces anuncia que va para Sevilla, y en la frontera con Granada le está esperando, como se debía esperar, pues una parte del ejército para escoltarlo hasta la capital, hasta Sevilla. Lo que nos esperaba Muhammad VI es que de repente lo apresaran. Se lo llevaron preso con toda la gente, que eran como 27 personas, que los llevaron presos hasta Sevilla. Lo tuvieron bastante tiempo, hay alguna crónica que te dice 3 días, otros una, en el que a Muhammad VI lo ataron a un caballo en un pedregal y lo tuvieron dando vueltas, mientras cuentan las crónicas de una forma muy bonita, que se iba desmembrando. Entonces se le iba cayendo una mano, se le iba cayendo un pie, por ahí la rodilla. O sea, imagínate, esto tendríamos que ponerle lo que, claro, tú eres muy joven y no te acuerdas, pero los 2 rombos de que claro, este programa no lo pueden ver niños, o sea, porque, en fin, es un poco desagradable. Pero, y luego fue personalmente, que esto es precioso, Pedro I le corta la cabeza. Y entonces, habiendo avisado ya a Muhammad V, vete corriendo para Granada, que tengo preso a este. Entonces ya Muhammad V llega y de regalo lo que hace Pedro I es cortarle la cabeza, ya no personalmente, a todos los que venían con Muhammad VI para enviárselo de regalo a Muhammad V. Y de las murallas de la Alhambra estuvieron colgando esas cabezas para, digamos, como advertencia o como decir, ha vuelto Muhammad V,
mucho cuidado. Claro, pero es que esto era lo normal y tenemos ahí el arco de la oreja. Claro, el arco cosas. de las orejas en realidad donde estaba puesto en Birrambla, como era la entrada de mercancía, era el sitio donde se pesaba. Y si te pillaban que engañabas en el peso, porque te comprobaban, sí, porque tú llegabas y decías, una alforja con no sé cuántos, no sé en qué se medía entonces, tal, y te lo pesaban, que habías engañado, pues directamente te cortaban una mano o te, en fin, entonces eso era lo que se colgaba en el arco de las orejas, manos, porque tú engañabas al peso, ¿no? O intentabas engañar al peso. Qué miedo pasar por ese arco, ¿eh? Tú imagínate. Hombre, si no engañabas... gramos, verás tú lo que liamos. Sí. Qué miedo. Pero bueno, nos quedamos aquí porque el árbol genealógico, ya lo habéis visto, hay muchas más muertes, pero es que no nos da tiempo. Es enorme. Vamos a verlo, que veamos la cantidad de colores amarillos y rojos, ¿no? Amarillos y rojos. Mira, o sea, qué hemos barbaridad. hablado de, bueno, Nasser, eso no he especificado que fue envenenado, pero fíjate cómo va el arbolito y eso que solamente hemos hecho como la parte de arriba. Creo que tenemos por ahí otra imagen, ¿no?, de comparación. Sí, vamos a la siguiente imagen porque es muy interesante. Muchas veces se habla de la conquista de Granada con una intención religiosa. No comenzó con esa intención. El reino de Granada siempre fue un reino de mucho apoyo al reino de Castilla, principalmente contra Aragón y contra otros enemigos. Y claro, si vemos en ese cuadro, claro, es que hay un momento que hay tantos golpes de Estado, cada línea de las rojas, ¿no?, del Reino de Granada es una regencia. Si lo comparamos con Castilla y Aragón, es que, claro, llega un momento, sobre todo a partir de la muerte de Muhammad V, que la estabilidad del Reino de Granada era nada. Entonces, claro, ya no le servía de aliado útil. No compensaba porque tú imagínate que tú eres el rey de Castilla y que te está llegando cada poco tiempo. Es que, por ejemplo, Ismael II duró, no sé si son 7 o 9 meses, pero duró muy poquito. Pues imagínate que cada X tiempo, un año, 2 años, 4 años, te está llegando cambio de rey. Cambio de rey, pues claro, dices, oye, es que yo ya no tengo la confianza que yo tenía en el respaldo que me daba este reino. Entonces, claro, eso provoca, pero eso lo trataremos en otro programa, que ya hablaremos sobre todo de esa última parte, porque el siglo XV es muy complejo en el Reino de Granada y con los distintos reyes, o sea... Toda civilización, siempre se habla que las civilizaciones tienen, a ver si me acuerdo bien, 5 partes. Tenemos la parte de fundación, que es normalmente donde hay mucha fuerza, donde hay mucho... La parte un poco de estabilización, que va unida a esa primera parte de fuerza, que podemos decir que esa fue la de Al-Ahmar, la de, oye, vamos a fundar esta dinastía, vamos a coger el Reino de Granada, vamos a tal. Luego tenemos la época de esplendor, la época de acomodarse, y lo peor ya es que llega, cuando te acomodas, ya llega el declive. Entonces, el siglo XV es el declive de la familia nazarí, es el declive, los reyes ya no recuerdan esas 2 primeras fases, lo duras que fueron de fundación y estabilización, y entonces ya son caprichosos, ya son... Los caprichos no llevan a ningún sitio. No. Entonces, claro, empieza a debilitarse la confianza en ese reino, la fuerza que tiene ese reino y, sobre todo, claro, a Castilla le servía de aliado. No se nos olvide que Pedro I muere llevando una guardia mora, que era la guardia de Muhammad V. Hay mucha relación entre los 2 reinos, pero claro, hay un momento en el que ya no sirve. Y esto lo empieza ya a cambiar, hay un inicio de conquista, bueno, esto entraremos porque es mucho más largo, pero sobre todo en 1430 empieza ya mucho la presión de la conquista hacia el sur, empieza ya a hacerse mucha presión porque si tú ya ves, a ver, es una cuestión territorial, tú ves que tu aliado es débil y dices, oye, no me sirve para nada y hay un territorio que me interesa. Y el Reino de Granada era muy rico, pensemos en el comercio de seda, pensemos en muchísimas cosas. Entonces, claro, hay un momento que es de, oye, vamos,
Juego de Nazaríes. Juego de Nazaríes, ya lo ha dicho Blanca. Sí, ahí lo dejamos. Otro día seguimos hablando de todas estas cositas, ¿no? Sí, seguimos tranquilamente. Si es que los asesinatos nazaríes, si son el 80%, nos dan para muchos programas. Me he entredivertido y me he espantado un poquito. Uy, no, es totalmente, a ver, porque lo contamos de esta forma, pero tenemos que ponernos en aquella época, imagínate lo que era vivir aquello. Yo siempre digo que claro, ahora vemos la Alhambra, qué bonito, qué maravilla, y nos vamos imaginando, ay, vivir aquí, haber vivido esa época, qué horror. Si te elegían sucesor, tenías todas las papeletas para que te mataran. Entonces, no, o sea... Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Totalmente. Blanca, gracias. Nada, gracias a vosotros siempre. Nosotros continuamos aquí, en Granada TV.